Muy buenas tardes a todos. Buenos días a quienes os incorporáis desde Chile, México, desde Colombia, desde Perú y de otros países de la región iberoamericana. Gracias a todos por estar esta tarde, esta mañana, con nosotros en esta mesa centrada en la respuesta desde el mundo de la calidad y de la seguridad del paciente ante el reto que supone la pandemia. Mi nombre es José Joaquín Miras, soy profesor en la Universidad de Elche y conmigo está Lola Martín. Lola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Ella es médico coordinador del 061, el servicio de emergencias que atiende las emergencias globalmente en una zona de España, Galicia, que la tenéis muy bien ubicada todos en el plano. Y ella ha trabajado, como el resto de las personas que me acompañan esta tarde aquí en España, en torno al tema de calidad y seguridad desde hace muchísimos años. Ella ha sido responsable precisamente en estos servicios de emergencia del área de calidad y seguridad del paciente, y entre los dos pues vamos a intentar moderar esta mesa, una mesa que se produce en un contexto que todos conocéis y que en todos los países la pandemia de COVID-19 pues ha azotado de forma particularmente dura, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel sanitario. Se trata de una crisis sin duda sin precedentes y que ha afectado a muchísimas personas, y hay otras muchas que han fallecido. En España, tomemos las cifras de pacientes confirmados de COVID-19 o las estimaciones sobre fallecidos comparando con otros años que se han publicado en diversas revistas científicas o que el propio Instituto Nacional de Estadística pues, ha puesto de relieve, pues supone un enorme varapalo, y esta crisis pues, ha puesto de alguna manera en cuestión algunas de las situaciones que nuestros sistemas sanitarios pues, intentaban dar respuesta. Los profesionales sanitarios no han sido ajenos tampoco a esta situación, y hay muchos profesionales que han enfermado y también muchos profesionales que a consecuencia de la pandemia han fallecido, ¿no? Pero también la pandemia ha puesto de relieve compromiso, solidaridad, empatía, liderazgo y capacidad de trabajo multidisciplinar, de trabajo en equipo, que han permitido dar respuesta y salvar muchas vidas, tirando para adelante en condiciones a veces complicadas. Como dicen nuestros compañeros de México, vamos a dejar el pesimismo para cuando las cosas vayan bien, y esta tarde tenemos 4 ejemplos excelentes de cómo ese compromiso, ese liderazgo, esa capacidad de acción se ha puesto por delante para intentar vencer las consecuencias que el virus, el coronavirus, este coronavirus tenía en nuestros sistemas y en nuestras sociedades. En primer lugar, va a hablar Pedro Rascado. El doctor Rascado es especialista en medicina intensiva en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Él tiene una amplia experiencia, no solo en el campo de la UCI, sino también en el trabajo en comisiones, tanto de infecciosas como también para responder a los retos que supone la pandemia de COVID-19. Después del doctor Rascado hablará Montserrat Gens. Montserrat Gens es especialista en medicina familiar y comunitaria. Es responsable en estos momentos de una de las áreas de atención sanitaria, en este caso en la zona de Salou, y es responsable además de las unidades funcionales del Departamento de Salud. Ella ha tenido también responsabilidades en diversos niveles de las organizaciones sanitarias y específicamente en el campo de la calidad y de la seguridad. A continuación, Frederick Fuchs, del Departamento Internacional de Gestión de Riesgos del Grupo SAM, una aseguradora especializada en el ámbito de los riesgos sanitarios, nos va a hablar también desde su punto de vista de cómo se ha elaborado y cómo han actuado para contribuir a que los centros gestionen mejor los riesgos en esta pandemia. Él ha tenido diversos puestos también de dirección en distintas unidades y centros, tanto en su país como también ahora en España, en este departamento de SAM, y desde esta perspectiva vamos a ir complementando la mesa esta tarde. Por último, que estará con nosotros Ángel Cobos. Ángel es es enfermero de la UCI, concretamente del Hospital de Granada, del Hospital San Cecilio de Granada, y es además el referente de calidad y seguridad de este centro, con lo cual vamos a también cerrar la mesa con una serie de experiencias y de situaciones de cómo se han organizado en distintos niveles, tanto hospital como atención primaria,
tanto a nivel de servicio como a nivel de institución, tanto en empresa pública como en empresa privada, para dar respuesta a esta situación. Y sin más, por favor, Pedro, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Lola, por supuesto. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, me encanta el congreso. Es la primera vez que estoy aquí y la verdad es que siempre lo disfruté, ¿no? Y bueno, aquí estoy encantado de nuevo de participar. Bueno, yo voy a dar un poco mi visión desde el punto de vista de intensivista, ¿no? De lo que ha pasado en las unidades de cuidados intensivos. Quizá intentando, no en mi presentación, sino a lo mejor después en la discusión, responder a esta pregunta si aprendimos algo de los primeros meses de la pandemia, ¿no? Quizá todos tengamos dudas de si aprendimos algo. Y desde el punto de vista intensivo, ya no tanto como organización, como desde la clínica, sino más bien desde la organización. Esto es lo que ocurrió en los meses de marzo y abril, ¿no? Lo decía antes nuestro moderador, un exceso de mortalidad. Ahí lo vemos, las estimaciones del Carlos III, del Momo, del exceso de mortalidad que se puede ser de 30.000, 40.000 muertos, bueno, según los diferentes cálculos, pero tenemos un exceso de mortalidad en esos meses. Y ese exceso de mortalidad, cuando lo comparamos con los países de nuestro entorno, vemos esto, ¿no? Estamos pues muy mal situados en muertes por 100.000 habitantes, mucho peor que otros países como Alemania, a los que nos deberíamos comparar. Sin embargo, si hacemos otra comparación que se refiere a la mortalidad directamente relacionada con la enfermedad, no mortalidad por cada 100.000 pacientes, no estamos tan mal. El puesto está un poco más alto. Bueno, quizá esto sería para reflexionar estas dos estadísticas, qué significa cada una de ellas, ¿no? Pero yo creo que una cosa muy importante que sí que debemos de reflexionar es esto que pongo aquí, ¿no? Este exceso de mortalidad que tuvimos en estos meses es por la gravedad de la enfermedad, o qué influencia tiene la sobrecarga que tuvimos asistencial o los problemas en la organización, ¿no? Es una de las reflexiones que yo creo que son importantes que podemos hacer, ¿no? Y con esto decía que hemos aprendido, yo creo que alguna de las cosas que debería llevar a sacar conclusiones es que en esta segunda ola, que ya la tenemos aquí, tenemos que tener unos objetivos claros de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y algunos son estos que pongo aquí, ¿no? Tenemos que mantener seguros a los profesionales, probablemente en la primera época no ocurrió así, mantener seguros a los profesionales, mantener seguros a los pacientes, dar la mejor atención médica a todos los pacientes y ser eficientes, ¿no? Y todo esto de ser eficientes porque además esto es lo que nos va a ocurrir y nos está ocurriendo en esta segunda ola, y es que durante la primavera, cuando tuvimos la primera onda pandémica, nos encontramos que todo se dedicó al COVID, pero el resto del hospital ahora tiene que seguir funcionando también. El resto de los pacientes también tienen derecho a ser atendidos. Si nos vamos a encontrar en esta situación que tenemos que tener pacientes con COVID, pacientes no COVID, pacientes con sospecha de COVID, tenemos que atender todos estos circuitos en las unidades de cuidados intensivos, pacientes que vienen de urgencias de planta y que ya no son solo COVID. Para dar respuesta a esto, necesitamos dónde atender a los pacientes, ¿no? Este es uno de los problemas que ocurrieron en la primera onda. ¿Dónde atender a los pacientes? Dice el Ministerio en su informe que hizo en junio que necesitamos 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Bueno, pues no empezamos muy bien, porque si nos vamos a esta estadística que tenemos, estos son datos comparativos de toda Europa, de cuál es la situación de camas por 100.000 habitantes, pues en España tendríamos que duplicar las camas de intensivos para llegar a ese nivel. Si nos comparamos con países que tuvieron una mejor respuesta como Alemania, ahí estamos, ¿no? Se multiplica por 3 el número de camas. Quizá esta es una de las cuestiones que tengamos para reflexionar. Pero es que además esto de tener 2 camas por cada 10.000, una, claro, esto depende del área en la que estemos hablando. Como veis aquí, el impacto de la pandemia en las diferentes comunidades autónomas durante la primera onda fue completamente diferente. Cataluña, Madrid necesitaron, Castilla-La Mancha necesitaron triplicar su número de camas intensivos, y otras comunidades autónomas estuvieron en una situación, bueno, relativamente mejor, ¿no? Galicia, por ejemplo. Pero es que además hay que añadir más datos a esto. Esto es una gráfica de la evolución de ocupación de camas, del número de camas de UCI que tuvimos ocupadas en Galicia durante la primera onda pandémica. Veis que la línea horizontal es el total de camas de cuidados intensivos
las camas de UCI médica que teníamos antes del inicio de la pandemia, y solo durante unos días en Galicia, que tuvo menos impacto la pandemia, superamos el 100% de las camas intensivos. Esto atendiendo solo pacientes COVID, pero si en esta segunda onda, que es lo que estamos viendo que está pasando, nos encontramos que tenemos que dar asistencia al resto de los pacientes habituales, haciendo una estimación de lo que podría ocurrir con la misma onda que en el primer caso y teniendo que atender la ocupación habitual de pacientes de UCI, nos encontraríamos con esto. 2 meses por encima del 100% de ocupación, de 100% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Claro, todo esto, la respuesta que hemos dado es abrir nuevos espacios para atender pacientes en otras áreas que no están dedicadas habitualmente a UCI, utilizar las unidades de reanimación, de cuidados intermedios, con lo que supone de dejar de dar asistencia a otro tipo de pacientes que necesitan esas camas. Bueno, pero en cualquier caso, todo esto necesitamos algo más que todo esto, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, ¿no? El compartir recursos. Yo creo que tenemos que comportarnos como si tuviéramos una UCI única en el país, compartir recursos, trasladar pacientes si hace falta, con esta diversidad, heterogeneidad entre unas áreas y otras, tenemos una coordinación local, autonómica, nacional y quizá en algún momento internacional según cómo evolucionen las cosas para atender a todos los pacientes que haya que atender, ¿no? Y otro de los problemas que nos encontramos muchas veces es que es una UCI, ¿no? Y parece que una UCI, por lo que vemos muchas veces en las noticias, los comentarios, lo que es decir, una UCI es una cama, unos respiradores y unos monitores. Bueno, realmente eso no es una UCI, eso es tecnología. La UCI es esto que está a la derecha de la pantalla. La UCI son los recursos humanos, la UCI es el personal, es lo que hace un servicio de medicina intensiva funcione. Se necesita la tecnología, pero sin recursos humanos no funciona. Y en esta situación de aumento de necesidad de atención de más pacientes, los recursos humanos no se generan de la nada, necesitan formación, necesitan tiempo. Por eso la recomendación de la atención a los pacientes en esta situación de aumento de la demanda es una atención de manera piramidal, en que los más expertos atiendan a más pacientes, coordinando a un grupo de médicos o incluso de enfermería con menos experiencia y que puedan atender a un menor número de pacientes. Estas son las recomendaciones que en algunos sitios se hicieron, yo creo que con buenos resultados. Para esta forma de atención piramidal, lo que se está desarrollando a nivel de la Unión Europea y coordinado por la Sociedad Europea de Intensivos es intentar hacer una formación básica para todos los diferentes profesionales que en un momento dado, en los próximos meses, puedan tener que acercarse a la UCI para colaborar a la atención de estos pacientes. Es una formación que está empezando ahora y que tiene como objetivo trabajar mejor en ese diseño piramidal. Y otro de los problemas que tenemos, y seguramente el compañero hablará más después más de esto, es que necesitamos una enfermería intensiva especializada. Necesitamos enfermería que esté formada en intensivos y eso tampoco se hace de un día para otro. No nos puede volver a ocurrir esto. En la primera onda tuvimos problemas de déficit de mascarillas, de respiradores. Eso no puede volver a ocurrir. Hay que proteger a los facultativos, al personal, hay que proteger a las familias y no podemos estar en una situación de déficit de recursos. Bueno, se supone que tenemos un plan de respuesta para que esto no ocurra, que tenemos que tener un stock de reserva, que esto está programado desde antes del verano por el Ministerio y las comunidades autónomas. Esperemos que no nos vuelva a ocurrir esto. Y un par de cosas importantes para acabar en estos pocos minutos para tener tiempo después para reflexionar, ¿no? En la UCI lideramos varios proyectos relacionados con la calidad, ¿no? Los proyectos cero que pretendían, proyectos neumonía cero, bacteriemia cero, resistencia cero, que lo que hacían era intentar disminuir las infecciones relacionadas con la asistencia, la multiresistencia, todo esto es lo que tiene como consecuencia lo que yo llamo los daños colaterales del COVID. Todo esto se dejó un poco de lado, primero porque se incorporó el personal que no estaba familiarizado con estos proyectos, porque la forma de atender a los pacientes nos dificultaba poner en marcha de manera adecuada los proyectos cero. Tenemos que retomar los proyectos cero y de hecho ya hay un plan que se acordó con el Ministerio de modificar la normativa de los proyectos cero, los bundles de los proyectos cero para que se puedan aplicar en la situación de pandemia. Otro de los daños colaterales del COVID, la humanización. También en las unidades de cuidados intensivos fuimos
líderes en programas de humanización, pero en esta situación en la que tuvimos que atender una demanda mucho mayor de pacientes aislados, que no se permitían entrar a las cuidados intensivos, separados de sus familias durante semanas, incluso meses, sin poder verlos. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo tenemos que hacer un plan de humanización para mejorar la atención a las familias en esta situación de pandemia de los pacientes ingresados en los cuidados intensivos. Bueno, y para acabar, unas conclusiones o quizá unas reflexiones para después para la discusión, ¿no? Quizá debería haber empezado por aquí, pero lo que tenemos que hacer es evitar que los pacientes lleguen a la UCI para que no tengamos todos estos problemas. El control de la pandemia está fuera de las UCIs y fuera de los hospitales, ¿no? Tenemos que prepararnos para que ocurra lo peor, aunque quizá no lleguemos a eso. Aprendamos de los errores, tenemos que proteger al personal y a los pacientes. Sobre todo, me parece esta la conclusión más importante, no nos olvidemos de seguir haciendo lo que funcionaba y nos daba calidad, tenemos que seguir haciéndolo, no nos olvidemos de los proyectos cero, de la humanización, no dejemos eso al margen. Bueno, y por fin, como siempre, copiemos de las experiencias positivas que las hay y las podemos replicar en nuestros hospitales. Bueno, y nada más, muchas gracias. Pedro, pues muchísimas gracias. Tomamos buena nota de las recomendaciones. En todas las mesas estamos aprendiendo, gracias a vuestra experiencia, a vuestro conocimiento, para hacer también una especie de resumen de propuestas de qué cosas pues, deben de considerarse. Así que excelente y ya digo, tomamos buena nota de estas cuestiones que nos ayudan sin duda alguna para estas fechas en las que las cosas pintan bastos, como estamos comentando. Bueno, pues Montse, cuando quieras tienes la palabra. Gracias, Joaquín. Gracias. Primero de todo, quería agradecer a la SECA la oportunidad de presentar nuestra experiencia en este primer congreso virtual. Decir que en nuestra organización, el Instituto Català de la Salud... Por favor, ¿sí? Active la cámara, porque no está activada y no se le está viendo. Ah, perdón. Ahora sí. Ahora dale al modo presentación y está todo correcto. Primero de todo, agradecer a la SECA la oportunidad de presentar nuestra experiencia en este primer congreso virtual. En nuestra organización, el Instituto Català de la Salud de Cataluña, y dentro del marco de los programas de seguridad del paciente en la atención primaria, disponemos de una aplicación proactiva en seguridad del paciente como herramienta que nos permite gestionar el riesgo evitable. La experiencia que os presentamos la incorpora durante esta pandemia dentro de la estrategia de gestión clínica en la atención primaria. La aplicación PROS es una aplicación inteligente que permite mejorar la seguridad de los pacientes de forma proactiva. Nos permite estandarizar los procesos de una organización sanitaria de manera ordenada a partir del liderazgo y conocimiento de los profesionales e incorpora la tecnología y la innovación. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el diseño de listas de verificación informatizadas que están formadas por variables estandarizadas que los profesionales chequean periódicamente y les guían y facilitan la tarea diaria. En esta imagen podemos observar la planificación de diferentes listas de verificación informatizadas y los estados en los diferentes colores de dichas listas de verificación. Al chequear se detectan casi incidentes o near miss de forma sistemática y proactiva antes de que lleguen al paciente, facilitando la gestión del riesgo evitable. Otra función está relacionada con la toma de decisiones a partir de identificar áreas críticas de los incidentes detectados y monitorizar mediante un cuadro de mandos informatizado y de informes ad hoc. La aplicación se accede desde PCs, tablets y app nativa por Android y iOS. Es adaptable a los diferentes ámbitos asistenciales y es dinámica, ya que periódicamente se incorporan nuevas variables y listas a partir de las necesidades de la organización, profesionales o incidentes que son notificados en nuestro sistema de notificación de incidentes de seguridad del paciente, facilitando la implantación de prácticas seguras.
nos permite de alguna manera incorporar la metodología de mejora continua de los procesos informatizados. En este contexto de pandemia es clave una adecuada respuesta para el abordaje seguro de la atención primaria. Mediante la utilización de la aplicación proactiva en seguridad del paciente, lo que queremos es facilitar la gestión clínica durante la pandemia COVID-19 y hacerlo con criterios de seguridad en la atención primaria. Para ello, lo que pretendemos es estandarizar y operativizar los documentos marcos, guías y recomendaciones de los organismos oficiales mediante la elaboración de listas de verificación informatizadas, disponer de información fiable y on-time, transformar esta información mediante mapas visuales e informes ad hoc que permiten de una forma rápida y ágil la toma de decisiones y promover la cultura de seguridad del paciente y la mejora continua en los centros de salud. En esta diapositiva podemos ver el plan de acción relacionado con la implantación de dichas listas de verificación. Primero, lo que hacemos es el diseño de listas de verificación a partir del consenso de profesionales a nivel de centro de salud, del entorno residencial y de programas de calidad. Posteriormente se produce la aprobación, elaboración de cuadros de mandos que nos dan respuesta a la información que hemos chequeado, y todo esto lo pilotamos a partir de los referentes de calidad territoriales y a partir de aquí empezamos el proceso de implantación, evaluación, mejora y la creación de nuevas listas de verificación. Aquí tenemos un resumen de las diferentes listas de verificación que se han informatizado a partir de la aplicación PROS a nivel de los centros de salud, del entorno residencial y de las escuelas. En la parte superior podemos ver una lista de verificación que hace referencia al plan de contingencia de un centro de salud. En él podemos chequear de forma diaria la situación del centro de salud, por lo que hace referencia en estándares relacionados con la implantación del plan de contingencia. Y en la parte inferior podemos ver la lista de verificación del plan de renovación de residencias, donde podemos ver el chequeo de características estructurales de las residencias, estructuras, equipamientos y material, situación actual de los residentes institucionalizados, si están aislados, si están sintomáticos, si necesitan alguna necesidad paliativa, si están hospitalizados, etc. Y medidas de prevención de los profesionales mediante la custodia diaria de los EPIs y la situación de los trabajadores de las residencias. Como resultado, es decir, que estas listas de verificación se han implantado en 409 residencias de nuestro territorio de Cataluña y en 303 centros de salud. Disponemos de 11 listas de verificación informatizadas, que están formadas por casi 300 variables. Se han chequeado casi 40.000 listas de verificación que representan el 87% de las listas que estaban planificadas. Hemos elaborado 20 informes ad hoc y 3 mapas visuales que transforman la información y permiten la toma de decisiones rápida a los profesionales. Algunos de los ejemplos de estos informes, aquí tendremos un informe ejecutivo de la Dirección de Atención Primaria del Camp de Tarragona del Instituto Català de la Salud, donde podemos disponer información en base a los residentes, medidas estructurales y organizativas, sectorización por zona roja, verde o amarilla, profesionales y estado de las EPIs de forma diaria. A la izquierda objetivamos un informe ejecutivo del estado total de los residentes y a la derecha seleccionamos una variable, por ejemplo, total de pacientes aislados y vemos la evolución durante la pandemia y también la residencia que ha tenido más casos aislados. En este informe vemos un informe de desescalada de los centros de salud del Instituto Català de la Salud del Camp de Tarragona, donde podemos disponer de información a la izquierda, información relacionada con las medidas que hemos adoptado para adaptar este modelo organizativo y asistencial para dar respuesta a la pandemia COVID, y a la derecha identificamos en diferentes colores la reanudación de la actividad de los centros de salud en base a su cartera de servicios. Este es otro ejemplo de informe. La anterior. Perdón. Este es otro ejemplo de informe en el cual vemos un mapa visual de la situación diaria de 29 residencias del Camp de Tarragona. Nos permite actuar de forma proactiva en aquellas residencias en las que hemos identificado una necesidad concreta. Por ejemplo, en rojo identificamos a 3 residencias con una intervención más intensiva en cuanto a diagnóstico y tratamiento.
En amarillo, 2 residencias donde se identifican riesgos de contagio y, por tanto, se deben implementar medidas de aislamiento, sectorización e intervención. Y en verde, el resto de centros deben continuar con las medidas preventivas que realizamos diariamente. Para finalizar, decir que esta aplicación nos ha permitido, de alguna manera, estandarizar y monitorizar y operativizar los diferentes planes de acción, adaptándonos a las necesidades en según fase de la pandemia. La elaboración de listas de verificación informatizadas han servido de guía a los profesionales, permitiendo adaptar el momento en base a la situación actual. El disponer de información mediante este cuadro de mandos informatizado, que está automatizada, información fiable y homogénea, nos ha permitido conocer la situación real en tiempo real. La transformación de estos mapas visuales facilita la gestión clínica, favoreciendo la toma de decisiones a los responsables, y, sobre todo, el rol del equipo directivo y los responsables de seguridad de los centros de salud son imprescindibles para implantar esta estrategia. En este entorno de incertidumbre, la aplicación PROS ha permitido a las organizaciones adaptarse de forma rápida y dar respuesta adecuada y seguir luchando con las necesidades sanitarias. Gracias por vuestra escolta, y al final tenéis unos códigos QR donde podéis descargar y testear la aplicación. Muchas gracias. Montse, pues muchísimas gracias a ti por tu participación y por la claridad y concreción de la exposición. Es un excelente ejemplo de cómo convertir información en conocimiento para tomar decisiones, incluso en un entorno adverso como el que hemos estado viviendo, y particularmente pues vosotras habéis estado viviendo allí. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Frederic Foot. Por favor, Frederic, cuando quieras, adelante. Gracias, Juan Joaquín. Voy a compartir mi pantalla. Ahora la veis, la pongo en diapositiva. Sí, perfecto, Frederic. Ahora gracias. sí. Perfecto. Bueno, acuérdate de conectar el vídeo también para que te podamos ver, Frederic. Gracias. Perdona. ¿Ahora sí? Perfecto, adelante, gracias. Gracias. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, correcto. Adelante. Bueno, yo empiezo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Joaquín, por invitar a Sham a esta mesa redonda. Muchas gracias por su confianza. Estamos muy orgullosos y muy interesados por participar en esta mesa redonda para con vosotros entender lo que pasó durante esta crisis, entender los retos y ver qué papel una aseguradora como Sham puede jugar. Unas palabras sobre Sham para recordar que bueno, somos una mutua aseguradora especializada en la responsabilidad civil médica, es decir, que gestionamos las reclamaciones de los pacientes que sufren de un accidente médico. Por suerte es un accidente, estos accidentes son raros, pero son complejos y pueden tener un impacto financiero muy importante. Hacemos gestión de riesgo desde hace mucho tiempo porque aprendemos de esta fuente de información e intentamos de compartir esta información con nuestros socios. Por supuesto, el tema de la crisis nos llama mucho, bueno, nos interpela mucho porque ha puesto los profesionales de salud, los centros sanitarios en situación de gran riesgo. Lo que os propongo es un punto de vista, nada más, lanzar temas de debate, como lo ha propuesto Juan Joaquín, y proponer finalmente cómo nosotros hemos vivido este crisis, que hemos aprendido y que hemos vivido fuera de los centros donde vosotros habéis luchado. Dos, tres temas. Un primer tema, bueno, la relación con vosotros es una relación contractual
se basa en un contrato de seguro y bueno, estamos muy orgullosos de haber adaptado nosotros a vuestras peticiones. Me refiero, por supuesto, a la necesidad de ampliar los perímetros de cobertura para incluir, como lo sabéis, nuevos médicos en nuestros centros, en los colegios, médicos jubilados, estudiantes o médicos de otros sitios. Y también de asegurar nuevos centros como los hoteles médicos y hospitales de campaña, por ejemplo. Desde esta diapositiva se ve la complejidad de nuestro papel y entender el COVID es muy importante. Lo digo con mucha humildad, pero Sham es una de las casi únicas empresas que asegura el COVID a día de hoy en los contratos de responsabilidad civil médica, es decir, el impacto de esta crisis. Otro tema, bueno, nosotros confinados, fuera de los centros, había que entender lo que pasó en en vuestros centros, entender para proponer ofertas de seguros sostenibles. Y bueno, como hemos participado en una encuesta, como hicieron muchas, con la Fundación FIDIS en Barcelona, de abril a mayo, nos ha permitido de poner cifras en lo que pasó en estos centros y nos ha permitido de medir el impacto de la crisis en la seguridad del paciente. No voy a detallar todos los criterios, pero se destacó la falta de equipos médicos, las infecciones secundarias al tratamiento, los problemas para derivar a los pacientes, errores en la gestión de las medicaciones o en la gestión de los resultados. Aquí el tema, por supuesto, no es de criticar, pero de entender bien el impacto de esta crisis. Y luego la encuesta trató del impacto de esta crisis sobre los profesionales de la salud. Y aquí las informaciones llaman mucho la atención. Yo leo 40% de los profesionales han estado en contacto con más de 10 pacientes infectados al día durante la crisis. 93% de los profesionales han sufrido por falta de equipo de protección personal, y mientras que la mayoría de los profesionales se han beneficiado de las pruebas diagnósticas, más del 10% de ellos no se han beneficiado de ellas para falta de prueba. Esto es para describir el contexto de estrés y de miedo y como consecuencias 98% de los profesionales presentaron al menos un síntoma compatible con lo que llamamos segunda víctima, como ansiedad, miedo, trastorno del sueño, toma de medicación, etc. Y 97% de los profesionales reconocen haber tenido problemas en el contexto laboral, como falta de gestión, exceso de trabajo y problemas de relación con los colegas. Tercero tema, ¿qué pasa? Gestionamos reclamaciones como lo he dicho y bueno, poco a poco, por supuesto, nuestro papel y que tenemos que compartir con vosotros que vemos en las reclamaciones qué impacto tiene esta crisis, este impacto en la organización que esto tiene en nuestras reclamaciones. Bueno, hemos dividido las reclamaciones en dos partes. Las reclamaciones directamente en contacto, en relación con el COVID. Son las reclamaciones basadas en todos aquellos actos médicos relacionados con la prevención, el diagnóstico o la atención médica. Se trata de contagios de asegurados, se trata de retraso o de error de diagnóstico
o de error en la asistencia médica. Hay también todo lo que es indirecto, lo llamamos COVID indirecto, son las reclamaciones cuyo fundamento está basado en una falta de tratamiento de enfermedades, pero no directamente relacionada con el COVID. Se trata, por ejemplo, de reclamaciones de pacientes cuyos tratamientos e intervenciones se hayan visto retrasados por el tema del COVID. Pienso, por supuesto, a los pacientes crónicos o pacientes con enfermedad oncológica. Los primeros balances, hacemos primeros balances y el número de reclamaciones se queda bastante bajo, lo que es a día de hoy, por supuesto, pero aseguramos un gran sistema de salud pública en el país y varios grupos privados, es decir, que somos un actor muy representativo y a día de hoy hay pocas reclamaciones. Lo que es un señal interesante, finalmente, de la calidad del trabajo que se hizo durante esta crisis y de la actitud de la población vis-à-vis de los profesionales de salud. Ojo, una segunda ola empieza y esperamos, por supuesto, un auge de estas reclamaciones. Pero se puede esperar que gracias a la sistematización de las pruebas, la atención a los pacientes COVID va a mejorarse, entre comillas, y a ver, de todos modos, vigilamos el impacto en el tema de las reclamaciones. Último punto que quiero compartir, y aquí también es una sugerencia, es una propuesta de debate, es el sistema de información e innovación. La presentación que nos hizo la representante del ICS llama mucho la atención. La idea es de decir que bueno, los sistemas de información son clave en esta situación de crisis y de saber qué puede aportar las innovaciones. Y bueno, tuvimos una respuesta justo antes. Aquí hay en este país muchos proyectos como teleconsultas, herramientas de ayuda a la decisión, soluciones de coordinación de la atención al domiciliario. Shama ha invertido en la transformación digital y estoy muy contento de compartir esta mesa redonda con dos líderes en la UCI. Colaboramos con una aplicación, y lo hablaremos supongo durante el debate, con una aplicación que permite al nivel de la UCI de recoger datos clínicos para mejor conocimiento del estado clínico del paciente y, por supuesto, intentar de anticipar su evolución y de mejorar la gestión de las capacidades hospitalarias y en la UCI en particular. Última diapositiva, no se puede hablar de sistema de información en tiempo de crisis sin pensar en todos estos ataques que han sufrido el sistema de salud. Los hackers no conocen la crisis y el tema de ciberriesgo, que no voy a detallar aquí, ahora es parte entera de la seguridad del paciente. Aquí también hay un tema a debatir y Sham propone soluciones de prevención de estos ataques. Es un tema de desarrollar radares en los centros para identificar todas las vulnerabilidades que en general vienen de los dispositivos médicos conectados a la red. Es una preocupación más y más grande de los centros hospitalarios. Aquí es mi presentación, quizás para terminar por una conclusión o una reflexión global. Lo que nos enseñó la crisis es un tema de gestión de flujo muy particular, muy grave, que tiene dos objetivos finalmente. Por supuesto, atender al paciente, pero proteger las capacidades. Y eso se basa, a ver como lo veis, en
protocolos de coordinación muy potente al nivel no de un centro, pero de un territorio. Dos, se base en el management de los equipos. Los objetivos son totalmente diferentes. Es el management de equipo en tiempo de crisis, pero también proteger los equipos. Y tercero punto son los sistemas de información, que pueden aportar fiable como información y cómo proteger estos sistemas de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frédéric. Tenemos sobre la mesa el debate sobre el hecho de que los profesionales para realizar su trabajo necesitan sentirse seguros, y esto incluye, como nos ha señalado y seguro saldrá en el debate, un marco de seguridad jurídica adecuado, y también el tema de cuáles son las consecuencias que puede tener la interrupción de la actividad asistencial durante el primer brote de la pandemia y las lecciones aprendidas. Seguro que sobre esto hablaremos luego más tarde. Bien, Ángel, tienes la palabra. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hola. Sí, adelante, Ángel. Tienes que conectar la cámara, recuerda, y la ¿Está conectada? ¿Sí? ¿No está conectada? No, tienes que darle sí, la a... cámara está conectada. Ahora es compartir pantalla, por favor. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, Correcto, pero dale al dale modo a presentación. pantalla completa a la presentación, por favor. Esto es, perfecto. Gracias, Ángel. Nada, gracias a vosotros. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer al comité de SECA, al comité organizador, y especialmente a ti, José Joaquín, el poder permitirme compartir con todos vosotros la experiencia de nuestra unidad. Por ponernos un poco en contexto, comentar que mi hospital es un hospital de Granada que cuenta con casi 500 camas de hospitalización y que al inicio de la pandemia tenía 20 camas de una UCI polivalente. Digo al inicio porque todo esto en los últimos meses ha ido cambiando, como ha ocurrido en la mayoría de los hospitales de España. Lo primero que hicimos nosotros, para centrarnos un poco, fue una reflexión inicial para ver cómo nos iba a afectar todo esto que estaba pasando e identificar cuáles eran los puntos críticos y cómo podíamos dar respuesta a ellos. En ese sentido, el grupo de trabajo que se montó identificó una serie de elementos críticos que estaban muy relacionados con la estructura, con la organización funcional y con protocolos. También se encontraron elementos críticos que estaban muy relacionados con los recursos humanos, otros relacionados con la incertidumbre y con esa gran cantidad de información que nos llegaba y de miedos que tenía el personal sanitario, etc. Otros relacionados con el aumento de riesgos para la seguridad del paciente. Vimos todos esos elementos críticos, equipo científico, y empezamos a trabajar un poco en la organización de herramientas y ver cómo íbamos a adaptarnos para que todo esto que se había identificado afectara en la menor medida posible a los pacientes. Evidentemente, lo primero que se hizo fue una adaptación de la estructura física y de los equipos y de los espacios, y en pocos días tuvimos que transformar una UCI de 20 camas en una UCI de 34 camas, con lo que ello conlleva. Y creo que eso lo ha explicado perfectamente Pedro. Una UCI no es esto que aparece ahí, una UCI es todo el equipo que ello conlleva, y que cuando dice equipo es recursos humanos. ¿Vale? Tuvimos que formar recursos humanos, tuvimos que rastrear todo el hospital, buscar y clasificar a todo el personal de enfermería, tanto por su formación como por experiencia, de quién había tenido previamente algún tipo de experiencia o sabía abordar este tipo de pacientes críticos. Meterlos a un proceso de formación que se diseñó de forma intensiva y rápida para habituarlos un poco a trabajar nuevamente dentro de la unidad y nuevamente en confluencia con otro grupo de trabajo. Lo que se hizo detrás de esa formación fue que se se crearon equipos mixtos de enfermería con más experiencia y otros con menos, y también lo que se hizo a su vez fue que se crearon equipos burbuja, equipos mixtos de intensivistas y anestesistas para dar cobertura a ese aumento exponencial de camas que habíamos tenido. Otro punto esencial que habíamos identificado era el uso seguro del medicamento, y tenía mucho que ver con eso. Las unidades de cuidados críticos estamos muy habituados a trabajar con medicamentos de alto riesgo, pero claro, incorporar a tanto profesional de golpe, casi duplicar el número de profesionales con menor experiencia en el manejo de fármacos de alto riesgo, suponía un riesgo, nunca mejor dicho, muy incrementado en la seguridad del paciente. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con software inteligente en bombas de infusión y bombas de perfusión. Lo que hicimos fue un proyecto de colaboración con la unidad de farmacia, de forma que todos los medicamentos de alto riesgo, todas las
toda la división y concentraciones ya subían preparadas a UCI, listas exclusivamente para empezar a administrar, de forma que no había que manipular prácticamente nada. Potenciamos también el briefing inicial al inicio de cada turno, con el objetivo de centrar muy bien cuál era la organización de esos turnos, de adaptar a los profesionales, a los nuevos profesionales en los equipos de trabajo, a resolver dudas y a disminuir el estrés con el que estábamos trabajando y al que se estaban sometiendo a todos estos profesionales. En esa misma línea insertamos o tuvimos una experiencia que era introducir dentro de nuestra rutina, dentro de nuestro trabajo diario, pausas de recuperación. El objetivo es frenar un poco ese estrés, frenar un poco, dar a la gente ese tiempo de respiro durante la jornada laboral. Al final duraban solo 3 o 5 minutos, porque eran esencial para que recuperaran un poco el aliento, recuperaran el ritmo y esa frecuencia cardíaca no se disparara y su estrés tampoco. Y la verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria y en las últimas semanas nos han pedido que volvamos a iniciar y a reiniciar este toma de medidas. También tuvimos que cambiar nuestras dinámicas de comunicación, tanto con los pacientes, en un aislamiento estricto, como con los familiares, la información a los familiares y la comunicación entre familiares y pacientes. Y optamos por las tecnologías, es decir, hacer videollamadas cuando la situación del paciente nos lo iba permitiendo. También trabajamos en establecer una serie de recomendaciones para todos los profesionales del hospital, de cómo protegerse a ello y cómo proteger a su familia. Todo esto enfocado a disminuir el estrés, a disminuir los contagios y a facilitar un poco que el tránsito fuera lo más fácil posible. Y en la misma línea empezaron a trabajar las unidades de salud mental y esto ocurrió a nivel nacional también. Se desarrolló lo que es un plan de apoyo para cuidar la salud emocional de todos los profesionales, dando una serie de pautas y un teléfono de atención directa. En todo esto ha sido esencial algo que ocurrió dentro del hospital y fue una labor de colaboración con todo el equipo de segundas víctimas del COVID-19, un equipo de colaboración multidisciplinar con profesionales de muchos puntos del país y que nos sirvió para intercambiar experiencias, para pilotar experiencias, para ponerlas en marcha y para dar una buena respuesta a qué estaba ocurriendo, por lo menos intentarlo. Ya por mayo, junio aproximadamente, nuestra Comisión de Seguridad del Paciente decidió que era importantísimo hacer un análisis de la respuesta que el hospital había dado, la respuesta del hospital y de los profesionales ante toda la pandemia. Y esto se empezó a desarrollar en mayo, junio y se hizo de una forma muy rápida, utilizando una metodología DAFO. Y se hizo extensible a todos los profesionales. Es decir, la Comisión de Seguridad del Paciente hizo un diseño mediante un Delphi modificado de un DAFO en el que preguntaban cuál era la respuesta, o qué pensaban los profesionales que había sido la respuesta del hospital ante todo lo que había ocurrido, con el único objetivo de encontrar cuáles eran los puntos de mejora. En esta propuesta participaron más de 500 profesionales de todo el hospital. Lo que os muestro en la presentación es la respuesta disgregada de los profesionales que trabajaban en UCI. Una muestra de 85 profesionales de UCI que respondieron y que participaron en este análisis y en esta respuesta. Como veis, el único objetivo era poder potenciar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades y resolver las debilidades que teníamos y las amenazas. Como veis, las amenazas y las debilidades estaban muy enfocadas a ese estrés, a sobrecarga de los profesionales, a sobrecarga física y emocional, y algo muy importante que se detectó era el duelo patológico de los familiares de los fallecidos, y algo también que tiene mucho que ver y que ya ayer comentaron en una de las mesas, que era la comunicación con los familiares y esa sensación de aislamiento continuo. En cuanto a las fortalezas y oportunidades, lo que pretendíamos era potenciar el compromiso, la buena disposición de todos los profesionales, la colaboración y la coordinación con otros servicios y la experiencia adquirida, para que en esta segunda ola pudiéramos dar una respuesta un poquito más coherente, por lo menos mejor. En definitiva, eso era todo. Simplemente agradeceros vuestra invitación a que contáramos nuestra experiencia. Así que muchísimas gracias. Pues Ángel, muchísimas gracias por esta experiencia en la que vemos las cosas que hemos estado hablando al principio un poco, ¿no? Humanización, compromiso, trabajo en equipo y sobre todo la necesidad de casi sacar fuerzas de flaqueza para responder ante la debacle que esta crisis pues, ha supuesto. Como os he dicho, íbamos a ver una serie de experiencias que han destacado por su enfoque, por su manera de llevar las cosas adelante, pero que seguro además en los sitios en donde estáis trabajando, en los centros en los que participáis, también habéis tenido muy buenas experiencias porque ha sido una respuesta generalizada y no solo en nuestro país,
sino también en la zona iberoamericana. Ahora es el momento de compartir estas experiencias, de formular preguntas, de formular propuestas, de abrir un debate que Lola nos va a conducir. Así que, Lola, cuando quieras, adelante. Bueno, pues yo animo a la audiencia que nos mande preguntas. Sí que es verdad que nos habéis mandado ya algunas preguntas. La primera la formula Elena, que va dirigida en principio, bueno, tanto a Pedro como a Ángel, ¿no? Porque los dos trabajan en la UCI, y dice que cuáles son los planes de contingencia para dotar a las UCIs extendidas de los recursos humanos de enfermería con las competencias necesarias para realizar una asistencia segura. Un poco Ángel nos ha contado lo que han hecho en su hospital, pero desde la coordinación del plan de contingencias de la SEMICIUB, Pedro nos puede también responder cómo lo han planteado y cómo se está haciendo en realidad en las UCIs. Bueno, Pedro, nuestra recomendación en los planes de contingencias, que en el plan de desescalada que diseñamos después, es que en el periodo intercrisis que tuvimos en el verano después de la primera onda, los hospitales intentaran diseñar planes de formación en el personal que podían prever que pudiera reincorporarse en una segunda onda, ¿no? Hacíamos algunas recomendaciones sobre bueno, cuáles eran las competencias básicas que habría que enseñar, ¿no? Y en este sentido también desde la Comisión Europea y la Sociedad Europea, lo contaba antes en el proyecto Space COVID, pues también hace un plan de formación para personal tanto de enfermería como de médico que se pueda tener que incorporar de nuevo a atender a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Un plan de formación de habilidades básicas para los grupos. De todas formas, bueno, en este sentido, hablando de enfermería sobre todo, y seguramente Ángel está de acuerdo conmigo, tenemos un problema en intensivos de la falta de la especialidad de enfermería intensiva. Creo que eso sería necesario para dar una atención de más calidad a los pacientes. Y después hay otro problema que, bueno, siempre hablamos de los planes de contingencia, cómo está la respuesta al aumento de la demanda. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Podemos plantear las cosas como queramos, hacer todos los planes necesarios para intentar responder a todo lo que podamos, pero todo tiene un límite. Es decir, los recursos humanos tienen un límite, la capacidad de formación en un tiempo récord tiene un límite y los planes hay que tenerlos, pero el objetivo es no tener que usarlos porque no podemos estirar hasta el infinito el personal, ni los recursos materiales ni el personal. Y Ángel, si quieres contarnos, bueno, o ampliar un poquito más vuestra experiencia. Y la experiencia más o menos lo que hemos contado va muy en línea a lo que comentaba Pedro, es decir, los recursos no son ilimitados. Existe un gran problema en España con la enfermería, es que no existe especialidad de cuidados críticos, y formar especialistas en cuidados críticos no se hace de la noche a la mañana, eso se tarda años. Es decir, en que la gente coja experiencia en el manejo de los pacientes, eso se tarda años. Con lo cual, la única herramienta que nos quedó fue improvisar y rastrear lo que hicimos. ¿Qué profesionales había dentro del hospital con experiencia previa y que pudiéramos hacer una formación express, entre comillas, que básicamente estaba muy enfocado en lo que comentaba al principio Pedro, y era todos esos proyectos cero, porque no solamente son seguridad del paciente, es que además tenía otro enfoque, es que disminuyen los tiempos de estancia dentro de las unidades de críticos, con lo cual eran esenciales. Era esencial mantener esos proyectos cero para disminuir los tiempos de estancia en el momento en que estábamos saturados y casi bloqueados. Nuestra estrategia fue esa, rastrear entre todos nuestros profesionales e intentar dar una formación intensiva, express, mezclar los equipos. Eso también era esencial, es decir, mezclar gente con más experiencia y con menos que se vean de apoyo. Yo también quería ampliar a Monse, ¿no? Desde el enfoque de primaria, porque bueno, los profesionales de primaria también están sufriendo mucho, igual que los de los servicios de emergencias, porque están absolutamente sobrecargados y desbordados
bueno, porque además de toda la actividad que ya hacían, que ya, bueno, en cuanto a recursos humanos ya tenían una carga de actividad bastante importante, pues ahora pues hay que hacer, solicitar las pruebas COVID, hacer el seguimiento de los pacientes COVID que están en sus domicilios o en los hoteles, como han hecho, bueno, pues en la experiencia que nos ha presentado Monse, también tiene una experiencia en su área sanitaria. Entonces quería también, bueno, pues que nos comentaras cómo habéis gestionado, cómo se está gestionando en atención primaria, bueno, pues el plan de contingencias, porque también los recursos que tenemos formados, que somos especialistas, también los médicos de familia son limitados, igual que enfermería de atención primaria, bueno, todos los profesionales en general que trabajan en la atención primaria. ¿Cómo lo estáis haciendo, Monse? Gracias, Lola. Completamente de acuerdo con los compañeros, ¿no? En la atención primaria también ha tenido un impacto muy importante, ¿no? Nosotros a nivel de Cataluña, ¿no? Ha habido que haber incorporación de diferentes roles profesionales, diferentes perfiles, por ejemplo, la incorporación de lo que llamamos los gestores COVID, profesionales que se han incorporado para hacer todo el estudio de contactos estrechos a partir de un caso, ¿vale? También, ¿no? La incorporación de dispositivos como el Hotel Salud, ¿no? Que nos ha permitido aislar a aquellos pacientes, ¿no? Que tenían problemas a la hora de cumplir el aislamiento, ¿no? Marcado, ya que su domicilio no requería, ¿no? Las condiciones adecuadas para aislamiento. Sí que estamos trabajando, ¿no? Y cómo podemos abordar todo nuestra razón de ser a nivel de la atención primaria, nuestra misión, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con todo, ¿no? La gestión, ¿no? De los casos leves, de los sintomáticos leves, de los moderados, de la ampliación de la cartera de servicios, ya sea, por ejemplo, implantando la ecopulmonar en atención primaria, cómo somos capaces, ¿no? de tener controlados, ¿no? Todos los aspectos a niveles escolares, ¿no? Todos estos aspectos, lo que estamos intentando es intentar organizarnos de alguna manera que la primaria recupere un poco su razón de ser, su misión en el diagnóstico y tratamiento de las patologías agudas de los pacientes crónicos del entorno residencial e intentar, ¿no? Incorporar nuevos roles, nuevos perfiles profesionales, ya sea con los gestores COVID, con los RECOs, ¿no? Y de alguna manera externalizarlo a nivel de la atención primaria, es decir, crear dispositivos que ayuden a los equipos de atención primaria a todo el seguimiento de estos pacientes. Aquí sí también ha habido un poco de roles de los profesionales en la atención primaria. Por ejemplo, el rol de enfermería, ¿no? El rol de enfermería, ¿no? En el cual de alguna manera, ¿no? Está liderando todo el seguimiento de los pacientes leves, ¿no? Con sintomatología leve, con unas vías clínicas que tenemos en nuestra estación clínica, ¿no? El rol, ¿no? A nivel de las TCAEs, ¿no? Para, ¿no? Todo el tema de técnicas como la realización de las PCRs, ¿vale? Con lo cual ha habido una redistribución de roles, ¿no? Y la incorporación de nuevos perfiles profesionales, ¿no? Para que realmente, ¿no? El médico de familia pueda atender al paciente COVID más complicado, ¿no? Más grave, ¿no? Incremente su capacitación en, por ejemplo, el tema de ecografías pulmonares, ¿no? La incorporación de nuevas técnicas en la atención primaria, ¿vale? Enfermería, ¿no? Pues lidere, ¿no? Todo el seguimiento del paciente COVID con sintomatología leve, ¿vale? Las TCAEs en el seguimiento y la realización de técnicas en pacientes asintomáticas, ¿no? Y la incorporación de estos nuevos roles y perfiles profesionales. A nivel de la aplicación PROS, aquí nos ha permitido muy bien conocer en todo momento el desarrollo de los diferentes planes de contingencia en los diferentes equipos de atención primaria, ya que de forma diaria chequeamos, ¿no? Cómo están las medidas organizativas, ¿no? En relación al seguimiento de agendas específicas en coronavirus que hemos creado para hacer el seguimiento de estos pacientes, cómo tenemos los consultorios, ¿no? Si tenemos que cerrar o abrir los consultorios en base al riesgo de rebrote y el estado de la pandemia, las actividades grupales y comunitarias que hacemos la atención primaria, ¿no? En qué momento, ¿no? Tenemos, ¿no? Que en el plan de contingencia dejarlas de hacer para poder, ¿no? Hacer otros aspectos, el cambio de modelo hacia una atención más telefónica, ¿no? Hacia una atención más telefónica y no tan
presencial, ¿no? La reorganización a nivel de estructuras de los centros de atención primaria, garantizando una sectorización y áreas de respiratorio para garantizar, ¿no? Pues esto, ¿no? El paciente con sintomatología, ¿no? Que se ha visto en esta área con todos los requisitos necesarios para la protección del paciente y del profesional, ¿no? Todos estos aspectos son los que de alguna manera estamos ¿no? trabajando desde el inicio de la pandemia. El PROS nos ayuda porque tenemos estas listas de verificación que de alguna manera, ¿no? Nos estructuran y nos ordenan la implantación de estos planes de contingencia, de desescalada, de reanudación. Ahora volvemos a estar con plan de contingencia en base un poco al riesgo de rebote que tenemos en Cataluña, ¿no? Muy interesante como el enfoque, cómo habéis gestionado todo esto, porque sí que es verdad que se ha multiplicado el trabajo en atención primaria y los nuevos perfiles y roles profesionales. Ahora voy a formular una pregunta a Frederic, la formula Julián Alcaraz, y nos pregunta si las reclamaciones de COVID indirecto han ido subiendo en esta segunda ola y si hay más reclamaciones COVID directo o indirecto, que nos conteste si hay más pues relacionadas con el COVID y con las complicaciones, ¿no? Por el COVID, o las de, bueno, pues patologías comunes, ¿no? Gracias, Dora. No he entendido la segunda parte de la pregunta. Sí, nos dicen que de qué hay más reclamaciones en este momento. Si las relacionadas con el COVID o las relacionadas, las de siempre, ¿no? Las relacionadas con enfermedades no relacionadas con el COVID. Ahora, en primer lugar, dado a la baja de la actividad, las reclamaciones comunes han disminuido durante la crisis, por supuesto. Las reclamaciones COVID la dividimos en COVID directo, como lo he dicho, que se refiere a, bueno, errores de diagnóstico, retraso de diagnóstico y algo de retraso de tratamiento, de atención a pacientes que no son COVID. Es un 50%, 50%. Es un poco la mitad. Yo puedo prorrogar un poco los comentarios sobre estas reclamaciones. Porque tengo algunas conclusiones. Las especialidades más reclamadas han sido en medicina interna, en geriatría y medicina familiar y comunitaria, es atención primaria, lo que es lógico, porque es aquí que hay un más gran volumen de actividad. Y también en geriatría por tema de consecuencias. Las reclamaciones por daño corporal se han presentado en número inferior que las reclamaciones materiales y el 50% de las reclamaciones por daño corporal se han interpuesto por daño directo sobre el paciente. Aquí son las primeras conclusiones que podemos compartir. Gracias, Frederic. Ahora os voy a formular una pregunta que entiendo que va dirigida a los dos profesionales que tenemos de la UCI, tanto a Pedro como a Ángel. La hace Pilar de Tarragona y nos comenta si se realizaban turnos normales o turnos extensos de 12 horas, cómo organizabais los descansos, porque claro, es difícil estar mucho tiempo con los EPIs, y cómo habéis gestionado el trabajo en las unidades. Bueno, pues para establecer, pues supongo que las rotaciones lógicas para poder sobrellevar un trabajo con la intensidad con la que habéis tenido que afrontarlo en estos meses, sobre todo, bueno, pues en el pico de la primera oleada y ahora, bueno, que vamos cuesta arriba ya con una pendiente bastante importante. ¿Cómo se está gestionando? ¿Pedro? Bueno, nosotros no cambiamos el sistema de trabajo a nivel local, no cambiamos el sistema de trabajo, sí que necesitamos aumentar los turnos de guardias para dar más cobertura a las ampliaciones que tuvimos que hacer. Pero sí que es verdad que a lo largo del país hubo
respuestas diferentes, ¿no? No todos nos comportamos igual, ¿no? Y es verdad que en algunas había dos tipos de respuesta diferente a lo que hacemos habitualmente, que es jornada de mañana o jornada más o menos continuada y turnos de guardia. Y esas dos respuestas, y hablo desde el punto de vista médico, fundamentalmente. En algunas zonas cambiaron y en vez de hacer jornadas de 24 horas, cambiaron a hacer turnos de 12 horas, turnos más cortos. Y en otra de las organizaciones fue cambiar a realizar trabajo básicamente de equipos que hacían turnos de guardia, equipos fijos que repetían cada 3-4 días para hacer turnos de guardia de 24 horas. Esto con dos objetivos. El cortizar a los profesionales, siempre los mismos profesionales trabajando juntos y evitando que un contagio supusiera una reducción muy amplia de la plantilla, y para dar un trabajo relativamente más cómodo, ¿no? por las dos razones, ¿no? Porque el tema de la cotización de los profesionales es otro también que habría que abordar, ¿no? El problema de lo que supone cuando tienes mucho contacto con jornadas de mañana, guardias, turnos, etcétera, con muchos compañeros, un contagio puede suponer una reducción de personal muy importante, ¿no? Por eso la cotización del profesional también es muy importante. Ángel. Sí, en nuestro caso, los turnos de enfermería continuaron con el mismo tipo de organización, en 3 turnos, de mañana, tarde y noche. Y el turno de la parte de intensivista y en esa coordinación que llevaron a cabo con los anestesistas sí cambiaron. Cambiaron el sistema que tenía habitualmente de guardias por sistemas de bloques burbuja, también por lo mismo que ha comentado Pedro, para evitar contagios y tal, y hacían turnos de 12 horas. No hacían guardias, sino se turnaban cada 12 horas. Y estaban además cada uno situados en zonas diferentes y siempre eran las mismas para identificar y para limitar un poco los contagios. Entonces, lo que has comentado de cómo organizábamos para soportar las horas con los EPIs puestos dentro de la unidad, esto nos exigía una organización mucho mayor y una coordinación mucho mayor de todo el equipo, para que los tiempos que estábamos con el EPI fueran los necesarios que teníamos que estar, pero que no hubiera tiempos muertos en los que estaba vestido con un EPI en espera de nada. Entonces, eso nos exigía muchísima coordinación entre todos los profesionales, no solamente los de enfermería, sino también con los intensivistas con los que trabajábamos. Por eso esos briefing iniciales del turno eran muy importantes para coordinar todo eso. Momentos de entrada, momentos de salida, quién entra, quién sale, y todo eso lo teníamos coordinado. Al final se trataba de comunicarnos y organizarnos. ¿Y creéis que, bueno, todo el trabajo que se había realizado en las unidades de cuidados intensivos previamente con los programas cero, ¿no? Que eso yo creo que facilitó pues cohesionar, ¿no?, los equipos de las UCIs y, bueno, ya tener pues ciertas disciplinas de trabajo y bueno, desde el enfoque, ¿no?, de la seguridad del paciente, ¿eso ha podido ayudar a que hayáis podido gestionar todos estos cambios de protocolos continuos, etcétera, con cierta agilidad, ¿no?, y de manera más segura? Es posible, ¿no? A ver, es verdad que en la SUCIS ya tenemos una tradición de trabajo en equipo, tanto con la enfermería como con otros profesionales, y eso, bueno, pues seguramente nos ayudó a dar una respuesta en esta situación de aumento de demanda y de tener que salir y de tener que colaborar con más profesionales, ¿no? Eso es cierto. También es verdad que las condiciones de trabajo en las áreas de ampliación que se abrieron en muchos hospitales y que además no cumplían las condiciones de trabajo similares a una UCI convencional, ¿no? El trabajar en unidades abiertas, con personal con menos experiencia, todo eso supuso una merma en los proyectos cero. De hecho, el registro de los proyectos cero en parte desapareció, ¿no? El ENVIN, que bueno, seguramente todos conocéis, el estudio que hacemos anualmente de vigilancia de la infección nosocomial, que precisamente tendríamos que haberlo hecho en los meses de la pandemia, que son los meses en los que los hacemos todos los años, hubo que suspenderlo, ¿no?
no había capacidad para que el personal registrara la infección nosocomial, ¿no? Pero eso tiene las dos lecturas, ¿no? La primera, que la sobrecarga de trabajo seguro que está afectando a los pacientes. Si no somos capaces de hacer esos registros, no tenemos tiempo para los registros, es que la sobrecarga va a afectar seguro a los pacientes. Y la otra lectura es que en un momento en el que tenemos más necesidad de conocer para ser capaces de tomar después decisiones con conocimiento, pues no podemos tener ese conocimiento porque no somos capaces de registrar lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos la sensación, yo creo, bueno, y hay alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Que todos tenemos la sensación de un aumento de la infección nosocomial en el periodo de la primera onda, pero que no tenemos datos suficientes para demostrarlo, no ahora en lo que se presentaba antes de las recomendaciones de los proyectos cero adaptadas a la situación de pandemia. Pues una de las cosas que se está haciendo es recoger retrospectivamente la infección nosocomial en el periodo, el que sería el periodo en BIN, que es el periodo de la pandemia, ¿no? Pero es verdad que nos ocurrió eso, ¿no? Que en el momento en el que más necesitábamos tener datos, la sobrecarga produjo que fuera más difícil de recoger, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que influyeron para dificultar el trabajo. Y Ángel, tú sí que comentaste en tu presentación que sí que habéis seguido trabajando en los programas cero. ¿Cómo lo lograsteis? Vale, seguimos insistiendo en la necesidad imperiosa y sobre todo en esos momentos de que eso era muy, muy importante hacerlo. Pero sí es cierto que coincido con Pedro en que notamos una merma en los registros. No sabemos si es una merma en que se tomaran las medidas o en aplicar los registros de esas medidas que se tomaban. Pero sí es cierto que hubo una merma en los registros y también cayeron bastante. Seguimos insistiendo y de hecho la formación que se está haciendo ahora se vuelve a insistir en la necesidad de que se lleven a cabo los proyectos cero, más allá de por la necesidad de información, sino por el beneficio que tiene el paciente. No dejamos de trabajar en ellos, sí es cierto que los registros sí se resintieron bastante. Vale. Ahora vamos a formular una pregunta que hace Angélica Pocino, dirigida a Montse Gens, que pregunta: ¿quién completa las listas de verificación informatizada? ¿Cuál es la media de ítems a cumplimentar? ¿Y cuánto tiempo se tarda en completar el listado de verificación? Bueno, puedes hablarnos del de atención primaria y del de los sociosanitarios. Vosotros, ¿cómo tenéis las dos posibilidades? Adelante, Montse. Claro. Depende de la lista de verificación. Depende de la lista de verificación, la realiza o el equipo directivo, o el responsable de seguridad, o el responsable de procesos, o enfermería, o auxiliares de enfermería, o administrativos. Depende de la lista de verificación. Hemos elaborado más de 11 listas de verificación y, por tanto, depende de la lista. El tiempo de realización también depende si va entre 5 y 20 minutos como máximo, y el número de variables también depende de la lista. Podemos ir de una lista de verificación muy corta, que es los equipos móviles, la activación de los equipos móviles en los centros educativos, ¿vale? Que hay 7 u 8 variables, hasta el seguimiento del plan de contingencia de un equipo de atención primaria o de una residencia, que estamos hablando de unas 50 variables, ¿vale? Yo aquí sí que quiero, ¿no?, comentar que esta aplicación es una aplicación que está muy integrada en los programas de seguridad del paciente de los centros de salud, de los hospitales, y de alguna manera el proceso de implantación de esta lista de verificación está muy integrado en la cultura de los profesionales que trabajan en este territorio. Por tanto, forma parte de la estrategia de los programas de seguridad del paciente. El hecho de implantación no significó un esfuerzo de incorporación, una nueva aplicación, sino que lo que hicimos es aprovechar la aplicación para, de alguna manera, intentar ayudar a los profesionales en el seguimiento, por ejemplo, de un plan de contingencia. Como en todas las comunidades autónomas, sobre todo en el mes de marzo, teníamos recomendaciones que nos venían por diferentes organismos, muy cambiantes, documentos que nos cambiaban. Entonces, para nosotros era una guía a la hora de manteníamos actualizado con todas las recomendaciones que se hacían en el momento de la pandemia, y era una ayuda para los profesionales a la hora de bajar esta estrategia a nivel micro, a nivel de un equipo o a nivel de una residencia. Con lo cual,
de alguna manera lo que queríamos era facilitar, ¿no? Facilitar de alguna manera la plantación de estos documentos marcos guías, ¿no? Y de alguna manera que estuvieran actualizados, ¿no? Las listas que tienen más variables son las de, evidentemente, seguimiento de los planes de contingencia, planes de desescalada o planes de reanudación, que estamos hablando de unas 50 variables estructuradas mediante diferentes aspectos, ¿no? Como decíamos antes, medidas organizativas, procedimientos específicos, cómo nos reorganizamos los profesionales a nivel de la atención primaria, temas estructurales, cómo garantizamos a nivel estructural, ¿no? el entorno seguro, ¿no? Del paciente, ¿no? Que está atendido con sospecha de COVID, ¿no? Cómo, como habéis comentado, teníamos problemas, ¿no? de los EPIs, ¿no? Al principio, pues cómo éramos capaces de custodiar los EPIs, y cada día hacemos esta lista de verificación que nos permitiría saber en cada centro de salud cómo estábamos en el tema de las EPIs, ¿no? Y toda la aplicación de los procedimientos y protocolos de descontaminación y limpieza, ¿no? Para todo el tema de vigilancia, prevención y control de la infección, ¿no? Con lo cual, realmente era una eina que facilitaba, ¿no? El trabajo, sobre todo a nivel de los directivos y responsables de seguridad del paciente. Gracias, Montse. Ahora vamos a hacer una pregunta a Frédéric, la hace Inmaculada, y pregunta, dice que las organizaciones sanitarias están amparadas en la excepcionalidad de la situación para evitar compensar patrimonialmente a los pacientes por retraso en la atención de otras patologías. Bueno, es una pregunta. Si las organizaciones están amparadas en la excepcionalidad de la situación para evitar compensaciones patrimoniales por retrasos en la atención a otras patologías. Frédéric. Frédéric, ¿nos contestas a la pregunta que nos hacen? Sí, la pregunta es conocer... Si la excepcionalidad, digamos, puede hacer que las organizaciones sanitarias estén amparadas para evitar tener que compensar económicamente las reclamaciones patrimoniales, ¿no? Por retrasos en la atención no COVID, a las patologías no COVID. Sí, bueno, lo que es en debate, los debates jurídicos van a basarse entre dos cosas. Por un lado, la situación excepcional que impone la crisis, las condiciones no convencionales de atención al paciente, inadecuadas, la falta de recursos y tal. Por un lado, por supuesto, salvo el tema de mala praxis, pero por varios observadores, pero es un tema de juristas, de abogados y de jueces. Hay que vigilar este tema, pero es verdad que la situación excepcional va a contar en la valoración de las reclamaciones, por supuesto. Muchas gracias, Frédéric. Bueno, aquí no hacen más que felicitar a todos los ponentes por las brillantes presentaciones que nos habéis hecho a lo largo de la duración de esta mesa y de las respuestas que nos estáis dando. Hay muchísimos mensajes de felicitación, quiero que lo sepáis, para los 4 ponentes. Y bueno, animo a que hagan algunas preguntas más, nos quedan como 10 minutos. Yo quería hacer alguna pregunta más también a los 2 representantes de las UCIs, de médico y de enfermería. Quería preguntarles cómo se afrontan los cuidados al final de la vida y, sobre todo, bueno, entiendo que para vosotros ha tenido que ser muy duro, para todos los equipos que habéis trabajado con pacientes críticos, por el acompañamiento que no han tenido los pacientes, las dificultades, ¿no? También supongo para informar a la familia, ¿no? Porque estabais muy sobrecargados de trabajo y bueno, ya habíais trabajado mucho en los planes de humanización, pero supongo que ha tenido que ser dificilísimo y habéis tenido que sufrir mucho, ¿no? Sobre todo los cuidados al final de la vida y la relación, ¿no? Con los familiares de los pacientes que no se podían despedir.
Sí, nosotros no tuvimos la experiencia de otras comunidades como Madrid o probablemente Cataluña con una presión que les obligó en algún momento, bueno, tuvieron dificultades para ingresar pacientes con retrasos y eso ya es una presión añadida más, ¿no? Pero realmente lo que más difícil me pareció de afrontar en ese sentido es el no tener una relación directa cara a cara con las familias, ¿no? El tener que la mayoría de la información fuera a distancia por teléfono, eso es lo más difícil de manejar, ¿no? Acostumbrados nosotros como estamos en las unidades de cuidados intensivos a información diaria, a contacto directo con las familias, a pacientes que a veces tienen estancia prolongada y que acabas conociendo a todos los familiares. Esta interacción a distancia fue la más compleja, ¿no? Probablemente muchos lo solucionaron con tecnología, con videollamadas, etcétera, pero evidentemente no es lo mismo. Y la otra cosa que hablaba yo también en la presentación es el tema bueno, que tiene relación que aislamos completamente a los pacientes de las familias, ¿no? Eliminamos las visitas de las UCIs, al principio ni siquiera al final de la vida tenían acompañamiento, después con el paso de los meses, bueno, la cosa fue evolucionando y en una unidad se empezó a permitir la entrada, pero es verdad que eso supuso muchos problemas, ¿no? El problema es que inicialmente probablemente fueron más razonables cuando teníamos dificultades por falta de EPIs, porque desconocíamos lo que iba a ocurrir, estábamos también en una situación en la que bueno, había un confinamiento generalizado y probablemente eso fuera más fácil de afrontar, pero yo creo que tenemos que reflexionar con lo que vamos a hacer ahora en esta segunda onda, ¿no? Si tenemos que dar la misma respuesta, ¿no? La verdad que no son iguales todas las unidades, una unidad abierta es más complicado que entren las familias, que unidades cerradas, que puedan tener, bueno, puerta, habitaciones independientes, etcétera, pero tenemos que dar algún tipo de respuesta, ¿no? La respuesta inicial que dimos los primeros meses de todo cerrado, aquí no entra nadie, solo nos comunicamos por teléfono, bueno, una situación de confinamiento pues se lleva, pero ahora mismo yo creo que la respuesta no debería ser la misma, ¿no? Para nada. Ángel. Ángel, ¿quieres añadir algo? Sí, la verdad es que el acompañamiento en esos últimos momentos de la vida, los momentos finales, para nosotros ha sido especialmente compleja, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a nuestros pacientes no detrás de una máscara, vestidos de astronauta, ni nada de eso, sino un contacto muy de piel con piel, e incluso compartirlo a veces con su familia. Y en esta ocasión ha sido algo totalmente extraño, porque ha habido momentos en que casi hemos sustituido a la familia, o prácticamente hemos sustituido a la familia de los pacientes en esos últimos momentos finales de su vida, y emocionalmente ha sido muy duro para gran parte del personal. De hecho, sale reflejado en el análisis final que hacemos, no solamente cómo lo abordan los profesionales de UCI, sino sale como una de las grandes amenazas ese duelo patológico que se puede producir en esos familiares que no han podido despedir a sus fallecidos dentro de nuestras unidades. Y es una reflexión que ha hecho también Pedro de que tenemos que darle una vuelta, que fue mucho más grave al inicio. Luego quizás cuando fuimos conociendo un poco cómo funcionaba todo un poco mejor y ahora esas normas se van rebajando un poco y somos capaces de hacer que esto no vaya ocurriendo y ese acompañamiento sea diferente. Pero sí es cierto que al principio fue muy complejo. Hay que hacer un esfuerzo por esa humanización, incluso en estos momentos. Gracias. Y yo también quería lanzar esta pregunta a Monse desde el enfoque de atención primaria, pues el abordaje, ¿no?, de los cuidados al final de la vida también de los pacientes que teníamos en los domicilios, tanto los COVID como los no COVID en estos meses de pandemia. Sí, bueno, una situación muy complicada, ¿no? Como han acompañado, ¿no? También en la atención primaria, ¿no? Intentando, ¿no?, pues de alguna manera, ¿no?, que se viera lo menos afectado posible para estar, ¿no?, acompañados durante el final de la vida.
intentando, ¿no?, activar todos los recursos necesarios, ¿no?, a nivel del equipo de atención primaria, ¿no?, con todo el soporte, ¿no?, a nivel de su profesional de referencia, su enfermera de referencia, ¿no?, el equipo asistencial de referencia, pero intentando estar allí, esto es nuestro rol como atención primaria y de alguna manera, ¿no?, intentando, ¿no?, pues que activar el recurso necesario en el momento, ¿no?, que tocaba, ¿no? No es fácil, no ha sido fácil, ¿no?, pero de alguna manera el equipo de atención primaria tiene que estar allí y de alguna manera pues intentar, ¿no?, minimizar el riesgo el máximo posible, pero estando al lado del paciente en estos momentos como hemos hecho siempre, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que todos los que os estamos escuchando estaríamos mucho más rato esta tarde porque estáis haciendo sencillo lo que verdaderamente es muy difícil. Y hemos empezado sobre aspectos técnicos y estamos acabando en aspectos que tienen que ver con el aspecto más esencial quizá de la atención, que es esa parte más humana que estáis ahora mismo pues destacando, ¿no? Ya digo, yo me sumo a lo que Lola ha dicho, estamos encantados escuchándoos y viendo cómo efectivamente se ha hecho todo lo posible y más allá para llevar a cabo esto, ¿no? Seguro que también pues gente de informática, de suministros, de tal, pues han estado detrás y todo esto es una labor de un gran equipo al final que tiene que funcionar. Vamos acabando. Yo sí que os pediría brevemente, pero a cada uno, si os parece, en el orden en el que habéis intervenido, podemos empezar por Pedro. Si ahora os preguntáramos un poco el balance, las lecciones aprendidas, estamos en una situación en la que se están cerrando perimetralmente las comunidades, de nuevo otra vez con los problemas que tenemos. Si tuviéramos que lanzar 1 o 2 mensajes de lecciones aprendidas, ¿qué cosa no tendríamos que hacer de ninguna de las maneras? Es una buena lección. ¿O qué cosas nos ha funcionado particularmente y también es una buena lección para todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Qué recomendación en ese sentido nos podríais dar? Pedro, cuando quieras. Bueno, yo para hacer la recomendación me voy a salir un poco de lo que es la UCI y de lo que podemos, la respuesta que podemos dar dentro de las unidades de cuidados intensivos, dentro de los hospitales y tal. Todo esto que estemos está muy bien, lo decía yo al final, ¿no? Tenemos que prepararnos para que ocurra lo que ocurra, seamos capaces de dar respuesta en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, en cualquier lugar. Pero la realidad es que, como decía también al principio, ni los recursos humanos ni los recursos materiales son infinitos. Entonces, la respuesta a la pandemia no es en los hospitales. En los hospitales es el fracaso del control de la pandemia. Los hospitales tienen que estar preparados, los UCIs tienen que estar preparados, pero yo creo que el mensaje es que tenemos que ser capaces de controlar la pandemia fuera de los hospitales. Probablemente atención primaria ahí tenga un papel aún más importante y que les va a suponer una mayor sobrecarga, pero todo lo que hagamos en los hospitales, en aumento de recursos, de personal, de preparación, es consecuencia de un fracaso del control. Yo creo que el objetivo es que seamos capaces de controlarlo antes de que llegue al hospital. Porque si los casos aumentan lo suficiente, los hospitales se van a sobrecargar y saturar en algún momento, porque los números son los que son. Correcto. ¿Montse? Sí. Trabajar en equipo. Pienso que el trabajo en equipo es un aspecto clave para tirar adelante lo que nos viene encima de forma coordinada con la atención primaria, la atención hospitalaria, la atención sociosanitaria, el entorno residencial. Tenemos información en estos momentos. En marzo no teníamos información y ahora tenemos que planificar nuestras intervenciones en base a la información que nos va llegando. Tenemos evidencias, ¿no?, ya de actuaciones específicas en cribajes en el entorno residencial en base al riesgo de brote, con lo cual, de alguna manera, planificarnos en base a la información que tengamos. Y intentar, a nivel de la atención primaria, ¿no?, recuperar nuestra razón de ser, nuestra misión y dar paso a estos nuevos roles, a estos nuevos perfiles para intentar, de alguna manera, trabajar coordinadamente y poder realmente diagnosticar y tratar al paciente en atención primaria.
Muchas gracias. Frédéric. Sí, bueno, la palabra equipo también, por el trabajo excepcional y lo que se comentó durante esta mesa redonda lo enseña muy bien. Se habla mucho de proceso, de innovación, pero el equipo es clave. Los sistemas de salud son alrededor de los equipos, uno. Y segunda cosa, todavía en el tema del equipo, que podríamos aprender, no sé, de otros entornos profesionales para adaptar nuestra gestión de los equipos, para proteger los equipos que han vivido y que de nuevo van a vivir una situación de crisis crónica. Muchas gracias.